Bienvenidos a mi casa. Continuando con el video anterior, muchas veces vemos que se grafica la onda sonora en esta forma. Digamos que es algo así, ¿no? Vamos a ver si me sale, ¿no? Y se podría decir, se dice que es algo así. El, Esto es debido a que normalmente lo que nosotros vemos es la onda en los osciloscopios, ¿no? Se podría decir en aparatos algo así, ¿no? Se podría decir, en los osciloscopios hay un botón, ¿no? Que para la onda, ¿no? Y entonces vemos más o menos algo parecido a esto. Pero la verdad es que lo que vemos es una función en el osciloscopio, pero no, en la vida real lo que hace es detener el tiempo para poder apreciar la onda, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Se podría decir, el osciloscopio lo que hace es medir el tiempo, ¿no? Por el voltaje, ¿no? Entonces, mientras más alta sea la onda, se podría decir más voltaje tiene. Pero no es lo que realmente sucede en la vida real, ¿no? Es decir, lo que sucede en la vida real es más parecido, se podría decir, a lo que veríamos un cuarto de onda, ¿no? Digamos que esto lo separamos en cuatro, ¿no? Y lo que estaríamos viendo no es una onda así. Es decir, lo que veríamos en verdad es esto. La onda empieza aquí y termina aquí. Esto es lo que realmente sucede en la música real, ¿no? Se puede decir en la vida real. Esto es debido a que los instrumentos normalmente se tocan ya el tono o el sonido que uno desea, ¿no? No es de que se va acelerando, se puede decir el sonido va entrando y va subiendo hasta llegar al punto donde uno desea. Normalmente no sucede así. Lo que sucede es de que uno escucha ya el tono, ¿no? Al tiempo donde uno lo desea. Y entonces lo que sucede es que estamos viendo o realmente escuchando este punto especialmente, ¿no? Se podría decir este lado, ¿no? De la onda, este, este pedazo. Y este pedazo es lo que realmente nosotros escuchamos. Cuando la onda cae, realmente no escuchamos este lado de la onda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces lo que nosotros percibimos a través de nuestros oídos es solamente los picos de onda, no las partes altas de la onda. Vendría a ser esta parte y esta parte de la onda. Pero este lado de la onda normalmente nosotros no lo escuchamos. Si lo representamos esto en un parlante o en una bocina, lo que está sucediendo es esta parte alta, normalmente ese lado positivo es cuando la bocina sale. Y este lado, digamos, bajo, es cuando la bocina regresa. La electricidad que sale del amplificador lo que hace es darle energía a la bobina, se puede decir a la bocina, y genera esta parte de la onda. Cuando retorna el cono, se puede decir la bobina, lo que está creando es esta parte de la onda, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el parlante, se puede decir, sale, ¿no? Sale y otra vez entra, lo que está sucediendo es esta parte cuando sale y esta parte cuando entra. Pero esta parte normalmente nosotros no lo captamos. Entonces, la velocidad que demora entre esta parte y esta parte, ¿no? Es lo que el parlante tiene que crear para hacer un movimiento dentro de la habitación, ¿no? Y entonces, cuando a veces escuchamos, digamos, los llamados modos estáticos, ¿no? Pues normalmente los modos estáticos, lo que sucede es que hay una pared y hay otra pared y muchos piensan de que lo que sucede es de que está la onda así, ¿no? Pero la onda realmente, como les digo, no es así, sino que la onda lo que realmente es así, ¿no? Entonces, esto realmente, ¿cómo es? Así, ¿no?
lo que realmente está sucediendo es que la onda donde se queda con mayor fuerza es pegado a las paredes, ¿no? Si esto fuese una pared, ¿no? Y esto fuese otra pared, el lado que capta mayor fuerza es el lado que está a la pared y no el lado central, ¿no? Esto sucede normalmente. No siempre, hay en casos que la frecuencia se queda dentro del centro del área del cuarto de la habitación, pero normalmente sucede esto. Hay ondas que no se miden por onda completa, sino se mide por onda un cuarto o la mitad de la onda, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre las ondas que generan más problemas son las ondas completas, es decir, las que tienen mayor fuerza, las que llevan mayor volumen o es decir, ganancia, lo que uno realmente percibe, ¿no? Y se van acumulando y es por eso que hacen decir, un sonido extraño dentro de la habitación, ¿no? El parlante estuviese aquí, ¿no? Y envía una onda, ¿no? Que digamos sea algo así, ¿no? Digamos que de aquí a aquí hay 2 metros, ¿no? Si hubiese aquí 2 metros, lo que nosotros realmente estamos percibiendo es una onda que a veces no la llegamos a escuchar. Si nosotros nos sentamos justo en esta zona, ¿no? La zona alta vendría a ser esta, ¿no? Y esta es más o menos un promedio de lo que vendría a ser una onda de 171 Hz, ¿no? ¿Se hace así? No sé cómo se hace. Bueno, ya. Es más o menos lo que vendría a ser una onda de 171 Hz, ¿no? Pero si en ese momento estuviese la fase contraria, la onda, en lugar de dar el punto máximo en este punto, en este lado donde nosotros estaríamos sentados, ¿no? Si fuese contraria a la onda, igual a la misma 171 Hz, sino que en lugar de crearse así, se crea de esta forma, lo que nosotros estaríamos sentados aquí, no escucharíamos realmente el sonido. Tal vez lo podemos apreciar, pero no lo podemos distinguir exactamente. Lo que sucede es de que al ser en la zona baja de la onda, pasa a ser casi como desapercibida, ¿no? Lo escuchamos, sí, pero no lo podemos determinar dónde está realmente el sonido, ¿no? A veces uno tiene que tener mucho cuidado con los cables cuando uno los coloca los parlantes contrarios. A veces se escucha la música, pero le falta algo, ¿no? Uno no sabe qué es lo que sucede, pero hay como que no hay una coherencia en el sonido, ¿no? Pero escuchamos la música, ¿no? Eso tenemos que tener cuidado al poner los cables bien. Uno de los problemas más grandes es que el micrófono calibrado no lo detecta, ¿no? El micrófono calibrado lo mide y piensa de que está en su fase. Tendríamos que verlo en la sección de la fase del sonido donde nos vamos a dar cuenta de que el sonido está contrario. Pero es un poco difícil escucharlo y determinar si está contrario o está en su polaridad normal, ¿no? Cuando uno hace el barrido con los micrófonos calibrados, ¿no? Es un poco difícil determinar si está bien o está mal, ¿no? Porque el micrófono lo va a detectar esa onda, pero nosotros cuando estemos en el lado donde estamos sentados, no lo vamos a detectar con la misma claridad con lo que distingue el micrófono. Por eso que si uno ve en el video pasado yo les hablaba de que uno se debe sentar a 3 metros de distancia, ¿no? Y si uno ve las especificaciones antiguas de las cajas acústicas, es decir, eran de los años 50, 60, verá que no se habla de la frecuencia que ahora se mide de a 1 metro, ¿no? Sino que se dice que las medidas a 3 metros.
Y cuando uno ve las especificaciones de los sistemas de profesionales, dice 3 metros es 10 pies, ¿no? Y a veces dice no a 3 metros, sino a 15 pies, como a casi 5 metros, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Porque cuando uno está sentado, digamos, el, uno, es, uno cuando se sienta y va a escuchar la música, ¿no? Algo sucede, digamos que el parlante está aquí, ¿no? Y uno va a escuchar, digamos, cualquier frecuencia, ¿no? Podríamos escuchar frecuencias grandes o pequeñas, pero lo que sucede cuando la frecuencia, como les digo, la parte alta de la onda y la parte baja de la onda, las frecuencias agudas tienen una distancia de frecuencia bien pequeña, entonces es como que está caminando bien cerca, no interesa el tipo de música, normalmente vamos a escucharlo que pase a través de nuestros oídos. Pero las ondas un poco más largas, digamos ondas menos de 100 Hz, a veces vamos a estar en una posición donde no vamos a poder percibir bien la onda. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo mejor? No hay un punto exacto donde nos separa las ondas que son direccionales y las que no son direccionales. Pero como les decía en el video anterior, los 5 milisegundos más o menos hacen la separación de lo que viene a ser las ondas direccionales y las ondas más bajas, que son ondas que no percibimos realmente de dónde viene, ¿no? Podemos escuchar, digamos, sonidos de menos de 100 Hz y no podemos realmente determinar de dónde viene el sonido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos una distancia de 3 metros, digamos, estamos más o menos a 3 metros de distancia, una onda más o menos de 3 metros es un promedio de 114 Hz, ¿no? Entonces, ya menos de 114, se podría decir menos de 100, nosotros ya no podemos detectar con claridad la posición del sonido. Por eso que se recomienda tener 3 metros de distancia de la zona donde uno escucha a la zona donde están los parlantes o las cajas acústicas para poder escuchar todas las frecuencias sin tener ningún problema. Si nosotros nos sentamos más cerca a los parlantes, lo que va a suceder es que hay frecuencias que las vamos a escuchar y hay frecuencias que lamentablemente no las vamos a percibir con claridad. No es de que tal vez no lo escuchemos, pero no lo vamos a poder percibir con claridad. Y los bajos, es decir, los sonidos que son menos de 100 Hz, van a haber muchos que no escuchemos. Nuestro cerebro humano no distingue bien todos los sonidos, ¿no? Hay frecuencias que se podría decir que podemos distinguir con mayor claridad y algunas frecuencias que distinguimos con menos claridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos sentamos más o menos a 3 metros, tenemos casi toda la frecuencia de una canción, de la música que estamos escuchando, ¿no? Completa. Y lo que estaríamos viendo los sonidos menos de 100 grados, de 100 Hz, ¿no? Lo escucharíamos menos, pero si uno pone una pared más o menos a 85 o un poco más de centímetros, la onda de menos de 100 Hz va a rebotar y como no tenemos realmente una noción del lugar donde está viniendo, va a haber un desfase de tiempo, pero el rebote, es decir, el retorno de la onda, lo vamos a percibir como si fuese onda completa. Entonces ya no estaríamos hablando de 3 metros, sino estaríamos hablando que a la pared habría con el ida y vuelta como casi 5 metros. Cuando hablamos de 5 metros de onda, estamos hablando ya menos de 80 Hz, no, a menos de 60 Hz, dependiendo dónde está la pared y de qué material es,
¿no? Cómo es que retorna la onda, vamos a poder aprovechar toda la frecuencia completa. Ahí nosotros no podemos distinguir mucho los sonidos bajos, ¿no? Los sonidos graves. Pero hay animales, por ejemplo el elefante, que sí puede distinguir los sonidos más bajos, ¿no? Bueno, en el siguiente video les explicaré un poco más sobre cómo aprovechar mejor toda la relación de frecuencias, ¿no? Yo entiendo de que muchas personas piensan de que es importante todo, y es verdad, todo es importante, pero lo que quiero explicarles es la importancia de la posición para escuchar la música directa y después empezar a hablar un poco más de lo que sucede en la acústica, se puede decir el sonido que rebota o el sonido que va hacia atrás o cómo se comporta cada bocina, ¿no? El diámetro de la bocina, cómo se comporta, se puede decir una bocina que tiene una bobina de mayor diámetro se comporta diferente a una bocina que tiene una bobina de menor diámetro. Entonces, todo eso también interfiere en la distancia en la que uno está. Normalmente, cuando uno se aleja mucho, a veces uno piensa de que alejándose, digamos, 5 metros, escucharíamos ya casi todo el rango dinámico, pero tenemos que tener cuidado porque dependiendo las cajas acústicas que tenemos, muchas veces no tiene la fuerza suficiente para llegar a 5 metros. Algunos dicen que se va cayendo el cuadrado de su distancia, ¿no? El tiempo y la distancia va cayendo, pero no es algo parejo, no es una caída pareja, ¿no? Cada frecuencia cae a diferente tiempo. Y eso es lo que podemos ver a veces en las especificaciones cuando nos dicen cuando están a cuántos grados está la bocina. Vamos a ver que hay una caída, ¿no? Digamos que el directo es casi plano y poco a poco vamos a ver que van cayendo los sonidos cuando va aumentando el ángulo, ¿no? Esto mismo sucede cuando nos vamos alejando. Pero si vemos en los gráficos, vamos a ver que los gráficos no van cayendo igual, sino que se van haciendo unos agujeros en algunas zonas. Estas zonas son zonas donde va perdiendo fuerza la misma caja acústica cuando va empujando el aire, ¿no? El sistema de SPL, ¿no? La presión que va ejecutando. Por eso tenemos que tener cuidado en alejarnos mucho de la caja acústica, porque a veces creamos un problema que no deseamos, ¿no? Nos vemos en el siguiente video y hablaremos un poco más sobre qué es lo que sucede realmente dentro de nuestros oídos y el cerebro, cómo se comporta para poder escuchar la música. Gracias, chao, nos vemos en el siguiente video.